¿Cómo enseñar las doctrinas vinculadas con el cristianismo práctico? Ese es el título de la clase que vamos a abordar en esta ocasión. Aquí vamos a tocar tópicos como la oración, la reforma pro salud, la mayordomía cristiana y la vida cristiana en el hogar. También vamos a ver el don de profecía y cómo éste nos ayuda a vivir un cristianismo práctico. En este sentido, surge un interrogante. ¿Cómo enseñar a orar? Vamos a empezar por allí. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hermanos católicos a orar? Para esto tenemos que destacar que el católico militante se preocupa mucho por el aspecto de la devoción personal. Ellos le dan un valor a este aspecto. Y esto es algo bueno, esto es algo positivo. Sin embargo, aquí surge un problema, porque ellos realmente no oran, ellos rezan. Y esto lo hacen porque así se los enseñaron desde la infancia. Esta fue la forma como a ellos les inculcaron el camino para comunicarse con Dios. Esto debe llevarnos a nosotros a tener mucho cuidado para no herirlos a la hora de enseñarles lo que es correcto, a la hora de mostrarles que rezar es un error, que no tiene fundamento bíblico. Al contrario, lo que nosotros deberíamos hacer es ayudarles a descubrir la belleza de la oración. Y la mejor forma de hacerlo es comenzar por el punto que tenemos en común con ellos. ¿Y cuál es ese punto o esos puntos que nosotros tenemos en común? En primer lugar, la importancia de la devoción personal. Eso es algo que tenemos en común con nuestros hermanos católicos. En segundo lugar, tenemos en común el Padre Nuestro. Así de que en esta ocasión voy a compartir algunos versículos que podemos nosotros usar y que van a ayudarnos en este propósito. Por ejemplo, vamos a mostrarles a la luz de la Biblia que Dios nos da el privilegio de comunicarnos con Él. Y hay pasajes como el Salmo 102:17, Jeremías 33:3, Mateo 21:22. Son versículos que nos ayudan a explicar este punto. También podemos nosotros mostrarles a la luz de la Biblia que Jesús nos enseñó a orar como aquel que habla con su Padre en el nombre del Hijo. Y eso lo podemos nosotros corroborar con ellos a través de lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Otra cosa que podemos nosotros colocar sobre la mesa es el hecho de que Jesús es nuestro amigo y que Él nos dijo que hablar con el Padre, o para hablar con el Padre, debemos invocar su nombre. Y también mostrarles que Jesús nos prometió que Él va a interceder para que Dios nos conceda lo que le pedimos. Y hay un versículo allí magistral que nosotros podemos usar. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Otro aspecto que nos va a ayudar, que nos va a colaborar en el propósito de enseñar a nuestros hermanos católicos el aspecto de la oración. Y es de que Jesús enseñó que orar es más que rezar. Y aquí entonces encontramos la respuesta a esa pregunta que hice hace algún rato, si orar es más que rezar. Bueno, Jesús nos enseñó que orar es más que rezar. ¿Y por qué? Porque orar es hablar de corazón a corazón con Dios. Y esto lo podemos nosotros respaldar con lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Otro aspecto importante, debemos nosotros mostrarles que los creyentes de los tiempos bíblicos se comunicaban directamente con Dios. Ellos no necesitaban intercesor. Y esto lo vemos allí en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Ahora, ¿qué decir de las oraciones de los santos difuntos? Saben, nuestros hermanos católicos acostumbran a orar o a rezar a los santos difuntos pidiéndoles ayuda, pidiéndoles intercesión. Algunos son devotos de un santo, otros son devotos de una santa, otros son devotos de varios santos. Es decir, ellos tienen un santo para cada cosa, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Y lo hacen con un corazón sincero. Ellos lo hacen porque así se los enseñaron desde su infancia.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, debemos ser muy prudentes de no expresarnos de manera sarcástica, de no hablar de manera hiriente, de tal manera que no vayamos a levantar prejuicios más de los que pudiesen ya existir. Así de que nosotros lo que debemos hacer es mostrarles a la luz de la Biblia de que no necesitamos mediadores, de que no necesitamos intercesores, de que solamente hay un mediador. Y por ahí debemos empezar. Sí hay un mediador, pero ese mediador no es ningún santo, ese mediador es Cristo. Y eso lo podemos demostrar nosotros abriendo la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, en Hechos capítulo 4 versículo 11 al 12. Estos textos nos ayudan a demostrar de que solo existe un mediador, que es Cristo Jesús. Debemos también mostrarles que los muertos no pueden ayudarnos porque están inconscientes. Y hay pasajes bíblicos que demuestran esto. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6, Eclesiastés 12, 7, que son textos clásicos que nosotros utilizamos cuando hablamos del estado de los muertos. En tercer aspecto, nosotros podemos mostrar de que muchas veces rezan a la imagen del santo, o al menos ante ella. Y esta práctica religiosa tiene dos problemas y nosotros debemos mostrar cuáles son esos problemas. Número uno, las imágenes no ven, las imágenes no oyen, las imágenes no responden. Y si no, pues entonces vayamos al texto bíblico y veamos lo que dice Isaías capítulo 44, versos 9 al 20. El segundo problema es que esta práctica viola el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y entonces ahí podemos llevarlos a ver lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Hermanos, con esto nosotros podremos dejar claro y con un respaldo sólido, con un sustento fuerte, que es el sustento bíblico. De esta manera entonces nosotros podemos llevar luz al conocimiento de nuestros hermanos católicos, que las cosas que ellos hacen y que no están respaldadas bíblicamente, no es porque ellos lo hagan a propósito, sino porque así se los inculcaron. Y recuerden que ellos tienen mucha fe en lo que son las tradiciones, pero ahora nosotros vamos a llevarlos a poner su fe en lo que dice la Escritura. Y acuérdense que la Escritura da testimonio de Jesús, por lo tanto vamos a enseñarles a confiar en Cristo Jesús y su palabra. Hablando ahora del asunto de la reforma pro salud, que es otra de las doctrinas que están vinculadas con el cristianismo práctico. Aquí ya vimos un asunto, ya vimos el asunto de la oración. Ahora vamos a ver el asunto de la reforma pro salud. Y es importante aquí destacar cuáles son los objetivos del mensaje de salud. Hay dos objetivos básicos. Número uno, honrar a nuestro Dios, de acuerdo a como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y lo segundo es disfrutar del don de la vida con la salud. Ustedes recordarán en 3 de Juan 2 que Dios tiene un sueño para todos nosotros. Hay un deseo de Dios para la humanidad. 3 de Juan 2 dice que el Señor nos ama y que su deseo es que seamos prosperados en todas las cosas. Pero de manera específica, Él desea que tengamos salud, así como prosperamos espiritualmente. Y hay otro par de textos ahí que corroboran esto, que es Deuteronomio 4, versículos 39 y 40, y Éxodo 15, 26. Hermanos, deberíamos nosotros enseñar a los jóvenes las leyes de la naturaleza. Deberíamos enseñarles que estas son leyes que Dios dejó expresas y que son divinas, tal como lo son sus preceptos del Decálogo. El Señor ha escrito en cada nervio, músculo y fibra del cuerpo las leyes que gobiernan nuestro organismo. Toda violación de esas leyes
cometida por descuido o con premeditación es un pecado contra nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros debemos honrar a nuestro Creador. Ya vimos entonces cuáles son los objetivos del mensaje de salud. Ahora abordemos las bases teológicas del mensaje de salud. Miren, los versículos que responden a las preguntas que siguen a continuación exponen las bases teológicas de nuestro mensaje de la salud. Y mis apreciados hermanos y hermanas, para un estudio más completo del tema, yo les invito a que ustedes exploren lo que dicen las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día en relación a este tópico. Vamos a ver 5 preguntas que pueden ayudarnos a ilustrar esto. La primera, ¿cómo debemos considerar nuestro cuerpo y a quién le pertenece? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacerlo. Y la respuesta ustedes la van a encontrar allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. La segunda pregunta que debemos hacernos es, si somos templo de Dios, ¿quién es el que habita en nosotros? Y entonces vamos a llevar a las personas a ver lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. La tercera pregunta que nos da la base teológica del mensaje de salud es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de adoptar un sistema de vida destructivo de la salud? Y entonces vamos a llevarlos a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. La cuarta pregunta: ¿cómo es que llegamos a ser templo de Dios? Y entonces allí abrimos la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y la última pregunta que le da base teológica al mensaje de salud es, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y entonces vamos a llevarlos al registro bíblico de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17 al 20. Todo esto nos lleva entonces a enseñar lo que nosotros conocemos como los 8 principios fundamentales de la salud. Ustedes y yo conocemos perfectamente cuáles son los 8 principios de la salud, que de hecho la Iglesia Adventista en Interamérica ha adoptado la metodología de Quiero Vivir Sano, que no es otra cosa que el mensaje de salud diseñado para ser presentado a la mente secular. ¿Saben? En Éxodo capítulo 20, versículo 15, ahí se nos ayuda a entender que la salud no es el resultado de la casualidad, más bien es el resultado de la obediencia a las leyes de salud que Dios grabó en la naturaleza humana y a la satisfacción de las necesidades con base en los principios que el mismo Creador estableció. Y entonces para eso vamos a ver esos principios naturales y ustedes los tienen allí en pantalla. De los 8 principios fundamentales de la salud, el primero de ellos es el aire puro. Y saben, hay algo que quisiera comentar con ustedes. El aire puro y fresco hará circular la sangre, mientras que a la vez su influencia se sentirá cotidianamente sobre la mente, impartiendo sosiego y serenidad. Saben, hoy vivimos momentos de ansiedad, vivimos momentos de estrés. Por eso cuando alguien está así, muy alterado, le dicen, respira profundo. Es que el aire produce sosiego, el aire contrae paz. El aire es un elemento que nos permite tener salud mental. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este principio fundamental de la salud. Saben, los que han excluido el aire de sus dormitorios, hay casas en donde no abren las ventanas, en donde tienen cerradas las cortinas. Y saben, los que han excluido sus dormitorios del aire, deberían comenzar a cambiar inmediatamente este proceder. Deberían permitir la entrada del aire gradualmente y aumentar su circulación hasta que puedan soportarlo en invierno y en verano sin peligro de resfriarse. Por lo tanto,
Se necesita aire puro para mantener la salud de los pulmones. ¿Quiere usted tener sus pulmones saludables? Entonces respire aire puro. Salga a caminar entre los árboles. Ahí se respira aire puro. Y de esa manera usted va a tener una mejor salud. El segundo principio fundamental de la salud tiene que ver con la luz solar. Y saben, mis apreciados, ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. Ahora que estamos viviendo momentos de pandemia, momentos de contingencia, en donde se nos ha exhortado a quedarnos en casa, a no salir, ¿saben? Hemos tenido que incursionar en tomar complejos vitamínicos para poder suplir esa vitamina que viene de la luz solar, que es la vitamina D. Y muchos hemos estado tomando vitaminas, pero saben, no hay mejor vitamina que tomarla directamente a través de los rayos de la luz solar. Por eso es importante entonces que nosotros no solamente respiremos aire puro, sino que también nos expongamos a recibir los rayos de la luz solar. El tercer principio fundamental para tener una óptima salud tiene que ver con la abstinencia, que no es otra cosa que el autocontrol. Este principio tiene que ver con dos aspectos importantes: abstinencia de las cosas que destruyen la buena salud y moderación con las cosas buenas, pero cuyo exceso daña la salud. Porque a veces decimos, no, esto es muy bueno, y entonces tomamos o consumimos eso en cantidades desorbitantes. Y no porque sea bueno, lo vamos a hacer en cantidades exageradas. Por eso la abstinencia, el autocontrol, tiene que ver con saber restringirnos de aquellas cosas que hacen daño a la salud, pero también moderar aquellas cosas buenas que si las consumimos en exceso nos van a causar daño. La abstinencia entonces tiene que ver con estos dos aspectos fundamentales. El otro principio que es básico para tener una salud formidable tiene que ver con el ejercicio físico. Mis hermanos y hermanas, Dios estableció la actividad física como parte del modelo natural de la vida. Y si no me crees, vayamos a Génesis 2:15. Allí el Señor exhortó a nuestros primeros padres a cultivar la tierra para de esa manera ejercitarse. El ejercicio es esencial para la buena circulación de la sangre, pero también es indispensable para mantener el vigor físico y mental. Por lo tanto, es recomendable hacer algo de ejercicio físico de manera consistente. Nosotros tenemos un programa que justamente nos anima a hacer ejercicio. Es uno de los programas de la metodología de Quiero Vivir Sano. El programa se llama Vamos a Movernos. Ustedes pueden entrar a www.quierovivirsano.org y ahí van a encontrar ustedes el manual de este extraordinario programa que le va a ayudar a usted a incorporar en su estilo de vida el ejercicio como uno de esos principios fundamentales que el Señor ha dejado para que podamos desarrollar una salud formidable. El cuarto principio que tiene que ver con la salud es justamente el descanso. Saben, Jesús se interesó en el descanso para sus discípulos. De paso, Dios estableció el descanso sabático como una bendición por el hombre. Por eso en Marcos se hace referencia a que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Además, debemos planear la vida como para tener suficiente descanso en forma sistemática. ¿Saben que hay algunas personas que se enferman de manera habitual por el exceso de trabajo? Personas que no toman tiempo para descansar. Y esto hace que entonces el estrés aumente y esto desencadena en una serie de enfermedades
que no contribuyan a que nosotros tengamos una larga vida. Por eso es recomendable que nosotros tengamos en cuenta la importancia del descanso. El siguiente principio fundamental para tener una formidable salud tiene que ver con la alimentación. Y saben, a veces nosotros nos dejamos guiar por el apetito, pero el apetito no es una guía segura. Debemos nosotros tener presente que el propósito de la alimentación tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Número uno, reconstruir, y número dos, reparar. Por eso, al elegir los alimentos, deberíamos recordar que la dieta original que Dios dio al ser humano estaba constituida por una variedad de frutas, verduras, cereales, legumbres, oleaginosas, que proveían los nutrientes necesarios para tener una salud estable. Y esto ustedes lo pueden corroborar allí en el capítulo número 1 de Génesis, versículo 29, y también en el capítulo 3, versículo 18. Ahora veamos cómo enseñar los principios de la mayordomía cristiana. Saben, algunos piensan que mayordomía cristiana es sinónimo de diezmos. Pero el diezmo es solamente una parte de la mayordomía cristiana, porque la mayordomía cristiana es abarcante y es mucho más que el diezmo. La mayordomía cristiana por lo menos tiene 4 áreas que nosotros debemos considerar. Número 1, tiene que ver con nuestro tiempo. Número 2, tiene que ver con nuestros talentos. Número 3, tiene que ver con los recursos. Y por último, tiene que ver con nuestro cuerpo. Aunque estos principios se entrelazan con otras doctrinas, conviene estudiarlos como una unidad. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a estudiar estos 4 principios como una unidad, de tal manera que estemos habilitados para poder enseñar adecuadamente los principios de la mayordomía cristiana. Para empezar, nosotros debemos entender que Dios es el dueño del universo y de sus habitantes. Miren lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Ustedes pueden allí abrir sus Biblias en el Salmo 24, versículo 1. Y noten lo que el salmista refiere. Dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto pone una plataforma muy importante porque aquí se destaca a Dios como el dueño de todo cuanto existe. Por lo tanto, las 4 áreas de nuestro ser le pertenecen a Dios por derecho natural y también le pertenecen a Él por redención. Nosotros entonces somos simplemente mayordomos del Creador. Las Escrituras nos advierten entonces del peligro que nosotros podemos incurrir cuando pretendemos hacernos dueños de algo que no nos pertenece. En este sentido, es importante entonces que nosotros destaquemos las bendiciones que Dios nos ha otorgado. En primer lugar, cuando nosotros le devolvemos a Dios el diezmo con un espíritu de gratitud, y lo hacemos reconociendo que Él es el que nos ha otorgado las bendiciones, que Él es el que nos ha otorgado la vida y la fuerza y la salud para poder trabajar y generar ese sustento, entonces nosotros al manifestar esa actitud añadimos bendiciones a nuestra vida. Miren ustedes lo que dice Malaquías 3, 8 al 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Malaquías es allí el último libro del Antiguo Testamento. Miren ustedes lo que dice aquí el profeta. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice la Escritura, me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Y luego dice, los diezmos y las ofrendas. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa.
y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fíjense, cuando nosotros somos fieles a Dios y le damos a Él lo que a Él le corresponde, Él ha prometido bendecirnos y bendecirnos hasta que nos sobre, y no solamente que nos sobre, sino que también abunde. Eso es lo que significa sobreabunde. ¿Nos estará sobrando a algunos de nosotros bendiciones? ¿Estaremos en abundancia? Hermano, es lo que el Señor promete, siempre y cuando nosotros le demos a Él el diezmo con un espíritu de gratitud. Por otro lado, es importante testificar. Para eso, se nos invita a que nosotros contemos brevemente nuestra experiencia como fieles mayordomos del Señor. Que nosotros podamos compartir cómo el Señor cumple en nuestras vidas sus promesas al derramar abundantes bendiciones. Esto va a generar en otros el deseo de también adquirir esta experiencia. Cuando las personas ven lo que el Señor está haciendo en nosotros como resultado de nuestra fidelidad, eso va a ser contagioso y otras personas podrán entrar en la dimensión de también ser bendecidos por el Señor al entrar en una comunión de fidelidad. Pasamos entonces a uno de los tópicos que mencionamos al principio, que tiene que ver con doctrinas vinculadas al cristianismo práctico. Ahora vamos a pasar a ver cómo es que podemos enseñar los principios de la modestia cristiana. ¿Cómo enseñar los principios de la modestia cristiana? En relación a la modestia cristiana, hay un principio que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que la vida cristiana se caracteriza por la coherencia entre los valores interiores que la fundamentan y la conducta externa que la expresa. En otras palabras, esto tiene que ver con pertinencia, tiene que ver con congruencia. Nuestras palabras, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros decimos, debe ir respaldado por acciones, debe estar respaldado por nuestro proceder, por nuestra conducta. En este sentido es importante que todo creyente pueda establecer un voto de humildad hacia Dios. La Biblia nos cuenta que los creyentes que hicieron una especie de voto de sencillez o de humildad con Dios fueron personas que entendieron que hacer esto agradaba al Señor. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que al Señor le desagrada la vanidad expresada por las alhajas, pues nosotros deberíamos estar al margen de usar este tipo de accesorios. Noten ustedes lo que dice Isaías en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice el texto bíblico. Dice el Señor: las hijas de Sión se han ensoberbecido y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados. Caminan con pasos cortos, haciendo sonar los adornos de los pies. Y allí en el libro del profeta Oseas, el capítulo 2, versículo 13, se hace referencia también al desagrado que Dios tiene en relación por la vanidad, por esto de las joyas, ¿verdad? Vamos entonces a ver lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 13. Noten lo que dice el registro bíblico. La castigaré por incensar a los Baales, por adornarse con sus zarcillos y joyeles, y por ir tras sus amantes y olvidarse de mí, dice el Señor. Hermanos, aquí tenemos el fundamento bíblico entonces de que al Señor le desagradan la vanidad, le desagradan que nosotros, sus hijos, seamos ostentosos, usemos alhajas, porque esto deshonra el nombre de Dios. Es así entonces como entenderemos
porque el día en que la familia de Jacob decidió consagrarse a Dios, sepultaron sus joyas. Ahora comprendemos por qué. El día que la familia de Jacob decidió hacer un pacto con Dios, ese día, según Génesis 35, 2 al 4, entonces sepultaron sus joyas. Y pasamos al último tópico que tiene que ver con las doctrinas vinculadas al cristianismo práctico. Vamos a ver ahora el don de profecía y cómo éste nos ayuda a vivir el cristianismo práctico. Lo primero que tenemos que definir es quién es un profeta. Y a la luz de lo que dice el capítulo 2 del profeta Daniel, un profeta es alguien que recibió una revelación por parte de Dios. Por lo tanto, en este caso, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, el cual no recordaba, y mucho menos su interpretación, Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Esto nos lleva al segundo aspecto. La revelación es recibida por alguien que tiene el don profético. En este caso, Daniel tenía el don profético, por lo tanto, él recibió la revelación. Y hay otros pasajes que también pueden ayudarnos a entender esto que estamos diciendo, como Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí vemos Romanos 12, 5 al 6, Deuteronomio 34, 10, son textos que respaldan lo que estamos diciendo. Por otro lado, el mensaje recibido debe ser proclamado para un grupo específico. Veamos lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 7. Fíjense lo que dice el registro bíblico. Ezequiel, vamos a buscarlo allí, el libro del profeta Ezequiel, está antecito de Daniel, y vamos a ubicar el capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel, y vamos a leer del verso 1 al 7. Fíjense lo que dice. Me dijo, hijo de Adán, ponte de pie y hablaré contigo. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, gente rebelde, que se levantaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Te envío pues a gente terca y empecinada. Les dirás, así dice el Señor, sea que escuchen o no, porque son una familia rebelde. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de Adán, no los temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas ante ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, y aquí es donde quiero hacer énfasis, dice, les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. ¿Qué iba a hablar el profeta? El profeta iba a hablar las palabras de Jehová. Por lo tanto, el mensaje recibido debe ser proclamado para un grupo específico. En este caso, el mensaje era para la casa de Israel, esa casa rebelde, esa casa terca. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos tres características que definen quién es un profeta. Repasamos. Un profeta es alguien que recibió revelación por parte de Dios. Número 2, la revelación es recibida por alguien que tiene el don profético. Y número 3, el mensaje recibido debe ser proclamado para un grupo específico. Ya vimos entonces quién es un profeta. Ahora veamos el don de profecía como ese regalo que Dios ha previsto para su iglesia. Saben, este don ha sido siempre una característica del pueblo de Dios, pero fue prometido en forma especial para los últimos tiempos, es decir, para los tiempos en los cuales ustedes y yo nos encontramos viviendo. Y fue prometido para estos tiempos como una característica sobresaliente de la iglesia verdadera. Si vamos a lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, ahí se presenta que la iglesia verdadera tiene dos peculiaridades. Número 1, guarda los mandamientos de Dios. Y número 2, tiene el testimonio de Jesús.
Pero Apocalipsis 19:10 explica que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, el espíritu de profecía no solamente es un regalo, sino que también es una característica que identifica a la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Qué extraordinario, ¿verdad? Que Dios haya hecho provisión para que nosotros podamos identificar cuál es la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Ahora, hay una pregunta que debemos responder en esta clase. ¿A quién le fue dado el don de profecía para este tiempo? Todos sabemos que ese don lo recibió Ellen White. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios le dio el don de profecía a la señora White? ¿Sabe? Había llegado el tiempo cuando se cumplirían las profecías del surgimiento del remanente. Y Dios no quería que naufragase mientras cumplía su cometido de reevangelizar al mundo, tal como se expresa en la Escritura. Así pues, de que el Señor le dio este don predicho en Apocalipsis 12:17 y en Apocalipsis 19:10, como lo mencionamos hace algún rato. El Señor, pues, le dio el don profético a una joven débil, a una joven enfermiza, que tan solo tenía 17 años de edad, pero que estaba dispuesta a dejarse utilizar por nuestro Dios. Esa persona se llamaba Elena. Fue la esposa del pastor Jaime White. Ella fue usada como la mensajera del Señor para guiar el surgimiento del último remanente de la iglesia establecida por Jesús. Y saben, lo hizo durante los 70 años de surgimiento, organización y desarrollo de la iglesia adventista del séptimo día. No obstante, hay algunas características que tiene un profeta. Y vamos a ver entonces cuáles son esas características que tienen los profetas de Dios. Número 1, su vida y su enseñanza se ciñen en la palabra de Dios. Notemos lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto entonces respalda que la vida y la enseñanza de un profeta deben ceñirse a lo que dice la palabra de Dios. Número 2, un profeta siempre va a ensalzar a Cristo. Y eso lo podemos corroborar en 1 de Juan 4:2. Número 3, un profeta no habla en nombre propio. Un profeta siempre habla en el nombre de Dios, tal como lo expresa Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Número 4, un profeta reprueba el pecado. Un profeta no es cómplice del pecado. Un profeta reprueba el pecado. Número 5, un profeta exhorta. Y esto es muy importante. Y me gustaría que juntos viéramos lo que dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3. Noten ustedes lo que dice el registro bíblico. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Y entonces aquí esto nos lleva a lo que dice el punto número 6. Además de exhortar, un profeta consuela. Número 7, un profeta revela el futuro. Hace algún momento mencionamos el caso del sueño de Nabucodonosor y vemos cómo Dios le reveló a Daniel no solamente el sueño, sino su interpretación. Y a través de esa interpretación, el Señor le mostró el futuro a su profeta. La última característica que identifica a un profeta verdadero es que el profeta verdadero guía al pueblo de Dios, tal como lo expresa Isaías capítulo 49, versículo 8 al 10. Hasta aquí nos guió Dios. Saben, Elena G. de White terminó sus 70 maravillosos años de ministerio diciendo lo siguiente: al recapacitar en nuestra historia pasada
habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. Apreciados, Dios usó a la hermana White durante el proceso del redescubrimiento de las verdades bíblicas olvidadas o abandonadas durante el penoso periodo de la Edad Media. En esos 70 años de ministerio, esta fue una de las formas como Dios usó a la hermana White. Pero saben, Dios también usó a la hermana White durante el periodo de organización de la estructura administrativa de la iglesia. Dios también usó a la hermana White para establecer el programa educativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un programa que tiene que ver con redención, porque educar es redimir. También usó a la hermana White durante el proceso del establecimiento del Ministerio de Publicaciones, porque Dios sabía que a través de este ministerio, que a través de la página impresa, el Evangelio podría llegar a rincones a donde no llegaría de otra forma. Pero también Dios le reveló a la hermana White los principios de salud que contribuyeron para mejorar la calidad de vida del pueblo de Dios y para aumentar considerablemente su promedio de vida. Y hoy por hoy usamos el mensaje de salud como cuña de entrada para la predicación del Evangelio. Dios usó a la hermana White para establecer la red de hospitales adventistas y las facultades de medicina. Aquí en México, por la gracia del Señor, tenemos una escuela de medicina en la Universidad de Montemorelos. Alabado sea el Señor por eso. Dios usó a la hermana White durante la organización del programa misionero mundial de la iglesia, que está llevando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto lo hacemos fundamentados en lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 28, donde debemos hacer discípulos en todas las naciones. Gracias a Dios por haber usado a la hermana White durante la organización de este programa misionero. Dios usó a la hermana White para instruir a los miembros de la iglesia acerca de la piedad práctica, la vida devocional y la fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Hoy tenemos programas como Reavivados por su palabra, que tiene que ver con este propósito de la vida devocional. Es por esta razón que tú y yo, como adventistas del séptimo día, no tenemos nada que temer. Desde el año 1915, la hermana White descansa en el Señor, pero sus escritos siguen manteniendo una impresionante actualidad. Hace poco el director de salud de la Unión nos contó el testimonio del momento cuando él servía al gobierno federal. Él le regaló el libro Consejos sobre la Salud a uno de los asesores del presidente de la República. Y cuando este hombre terminó de leer ese libro, llamó al doctor adventista y entonces le dijo: sácame una cita con la autora de este libro. Doctor, yo no le puedo sacar una cita con la autora de ese libro. No, es que que te estoy dando esta indicación. Sácame la cita con la autora del libro. No le puedo sacar la cita porque ella ya no vive. En ese momento los ojos de aquel médico se abrieron y entonces preguntó: ¿cómo que ya no existe? Si lo que está aquí escrito son asuntos que la ciencia hoy por hoy está descubriendo. Y dice: ella ya no vive, y es más, ella murió hace más de 100 años. No puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que ella sabía esto desde hace tanto tiempo? Si apenas nosotros estamos llegando a estas conclusiones que ella manifiesta en su libro. Por eso me interesa tener una entrevista con ella. No estarás bromeando, ¿verdad? No. Y entonces, ¿cómo ella sabía todo esto? Lo que pasa es que ella, Dios la eligió como la profeta para su pueblo en este tiempo. ¿Cuál pueblo? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver, háblame un poco más de eso. ¿Sabe? La forma como empezó a hablarle un poco más de eso fue regalándole más libros que tienen que ver con salud. Libros que ella escribió como Ministerio de Curación, entre otros. Es más,
Le hablamos que la Iglesia Adventista en México tiene una agencia de publicaciones, tiene una casa editora. Y entonces le presentó algunos libros que la casa editora ha sacado en relación a los escritos de Elena G. de White. Hoy por hoy ese hombre es un simpatizante de la iglesia, nos admira y nos asesora en algunos asuntos que tienen que ver con nuestras relaciones y el gobierno para nosotros presentar nuestras estrategias. Porque si algo nosotros tenemos claro es que el mensaje de salud es la cuña de entrada para la predicación del Evangelio. Y es a través de este hombre que Dios está abriendo puertas para que con el mensaje de salud nosotros podamos dar testimonio de quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto ilustra la vigencia que tienen los escritos de Elena G. de White. Que lo que ella habló hace más de 100 años, muchas de esas cosas ya se cumplieron y otras se están cumpliendo. Y eso debe darnos certeza de que no tenemos nada que temer. No obstante, algunos se han preguntado si los escritos de Elena G. de White pueden ocupar el lugar de la Biblia. Y para esto tenemos que decir que los adventistas respetamos los escritos de la señora White porque existen evidencias confiables de que Dios la inspiró. Sin embargo, no la ponemos en el lugar de la Biblia y ni siquiera en pie de igualdad con las Escrituras. Ella misma dijo ser esa luz menor que nos guiaba a la luz mayor. Ella sabía qué lugar ocupaba. Es por esta razón que los escritos de Elena G. de White no están por encima de la Biblia, ni siquiera están en pie de igualdad a la Biblia. Algunos que han sido muy inquietos en escudriñar con precisión sus escritos, han llegado a decir que hay parte de los escritos de Elena G. de White que pudieron haber sido plagiados. Y esto entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Plagió Elena G. de White a otros autores? Saben, en los días de la señora White, las normas de derecho de autor eran diferentes a las de nuestra época. En ese tiempo, no era necesario citar siempre a la fuente de donde se extraía la información. Por lo tanto, no sería justo evaluar lo antedicho a la luz de las normas actuales. Hay otra pregunta que a menudo las personas se hacen en relación a Elena G. de White. Y tiene que ver con el hecho de que si puede equivocarse un profeta. Y en este sentido, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 12, expresó lo siguiente: el apóstol distinguía entre aquello que Dios le revelaba y lo que era su opinión personal. Cuando el profeta transmite la revelación de Dios, no se equivoca. Ahora bien, cuando expresa sus opiniones personales, por supuesto que puede equivocarse. Y eso es lo que dijo Elena G. de White en una carta escrita el 5 de marzo de 1909. Y miren lo que ella comentó allí. La información dada en cuanto al número de habitaciones del sanatorio de Paradise Valley no fue dada como una revelación del Señor, sino simplemente como una opinión humana. Nunca me ha sido revelado el número exacto de habitaciones de ninguno de nuestros sanatorios, y el conocimiento que tengo en cuanto a tales cosas lo he obtenido preguntando a los que suponía que estaban informados. En mis palabras, cuando hablo acerca de estos temas comunes, no hay nada para inducir a la mente a creer que recibo mi conocimiento en una visión del Señor y que presento eso como tal. Fíjense, ella misma aclara esto, ¿no? Hay cosas que ella escribió que evidentemente fueron el resultado de la revelación de Dios, pero hay otras como esta, por ejemplo, donde ella precisa, donde ella aclara que esa información no es el resultado de la revelación de Dios, sino que eso está basado en percepciones personales. Con esto podemos decir que un profeta sí puede equivocarse en sus percepciones personales, mas no en las revelaciones que recibe por parte de Dios. Tomando en cuenta lo anterior, ella señaló lo siguiente: cuando el Espíritu Santo revela alguna cosa acerca de las instituciones de la obra del Señor o acerca de la obra de Dios en el corazón
y la mente de los hombres. Como ha revelado esas cosas a través de mí en lo pasado, el mensaje ha de ser considerado como luz dada por Dios para aquellos que la necesitan. Pero es un gran error que uno mezcle lo sagrado con lo común. En una tendencia a hacer esto, podemos ver la obra del enemigo para destruir a las almas. Fíjense cómo ella aquí puntualiza el asunto, ¿no? En relación a lo que es revelado por Dios y en relación a lo que son percepciones personales. No se puede mezclar lo uno con lo otro, porque cuando hacemos esto, entonces, estos comentarios tendenciosos, lo único que provocan es dañar al miembro de iglesia, es dañar a aquel que ha confiado en que Dios tiene profeta para su pueblo en este tiempo. Finalmente, quisiera terminar con este consejo, un buen consejo. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónicas 20:20. Mis apreciados, es momento de que nosotros creamos al Señor, pero también creamos a sus profetas. Y que este tópico que tiene que ver con una de las doctrinas vinculadas al cristianismo práctico, no solo nosotros lo profesemos en teoría, sino que lo profesemos también en la práctica. Y que ayudemos a otros a seguir este consejo, de tal manera que podamos muy pronto ver el cumplimiento final de lo que Dios ha revelado a través de sus siervos, los profetas. Espero que lo que hemos comentado hoy en torno a la Reforma Pro Salud, a la mayordomía cristiana, al hogar cristiano, a la modestia, al don de profecía, todos estos elementos que tienen que ver con el cristianismo práctico, nos ayuden a crecer espiritualmente y también, al haber adquirido las herramientas de cómo enseñar estas doctrinas, podamos llegar a muchas personas que esperamos verles en la eternidad con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.